Bien, mis amados hermanos, vamos a leer el Salmo 84, verso número 5 al 7. Todos los que estamos aquí somos cristianos y uno es cristiano cuando uno acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Después de que uno toma la decisión de recibir a Jesús en su vida, inicia uno un caminar para el resto de su vida. Y ese caminar implica tener experiencias con Dios. Y vamos aprendiendo a oír su voz y vamos aprendiendo a caminar a la luz de su palabra. Obviamente, ese caminar trae dificultades, trae situaciones que son muy difíciles. Y en nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos a etapas de desgaste. Ustedes saben que todo en la vida se acaba. Y así también nosotros llegaremos a esa parte de nuestra vida, esa etapa de desgaste. Es importante ver que a diario nosotros tenemos que reemplazar algunas cosas que se van desgastando. Tenemos, por ejemplo, que recargar o simplemente llenar lo que está por acabarse. Y yo sé que algunos de ustedes en alguna ocasión han tenido que reponer cosas que se han desgastado. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, aunque no les guste, saben que a veces toca ir a echarle gasolina al vehículo, aunque no nos guste y aunque esté caro? Pero se gasta la gasolina. Todo depende en la forma en que usted conduzca, pues va a rendir la gasolina o no. ¿Cuántas veces usted tiene que llevar el carro a echarle aire o nitrógeno a las llantas porque se va desgastando poco a poco el aire? El aceite del motor, muchas veces tenemos que ir a que le hagan mantenimiento al vehículo y le cambien el aceite. Y cuando ya el motor está viejito, pues empieza a quemar aceite y se va bajando. Hay que estar pilas o si no se le puede fundir el motor. ¿Cuántos de ustedes muchas veces llegan y esa nevera que usted tiene es como el mago, ¿no? Abre y dice, nada por aquí, nada por acá. Vacía. Y hay que volver a recargar esa nevera. No es bueno tener esa nevera vacía, pero a veces el Señor lo pone a uno en esas condiciones, ya sea o porque uno toma la decisión de tomar unos días de ayuno o porque realmente hay que llenarla otra vez. Las baterías del celular, de un reloj, se desgastan y hay que volverlas a recargar. Y la mayoría de los que están aquí seguramente están pensando, ojalá el pastor no se demore mucho en predicar hoy porque tengo hambre y quiero ir a recargar mi estómago porque necesito comer. Bien. ¿Cuántos de ustedes han tenido que nuevamente comprar medicamentos porque se van agotando? Bien. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y lo he titulado El cristiano desgastado. El cristiano desgastado. El Salmo 84, versos 5 al 7 dice así: qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén. En los tiempos bíblicos, los judíos hacían esas peregrinaciones hasta Jerusalén. Grandes distancias. Y algunos de ellos tenían que hacerla de otras naciones hasta Jerusalén. Pero a veces entraban en unos valles. Y había un valle que se llamaba el Valle del Llanto. ¿Quién de ustedes ha tenido que transitar ese valle alguna vez en la vida? ¿Alguien ha llorado alguna vez?
por allá solito, ya sea por sus hijos, por su hogar, por su economía, porque las cosas no se dan, porque no entiende qué está pasando. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales. De manantiales, un lugar seco se convierte en manantiales. Y manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes. Y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Y es algo que tiene que ver con nuestro andar diario. En aquel tiempo, las familias tenían que hacer ese plan anual para peregrinar e ir hasta Jerusalén. Y para ellos ir a Jerusalén era ir al templo, ese famoso templo que al principio quien lo construyó y lo quiso construir fue el rey David. El rey David en su corazón tuvo esa pasión y él dijo: no me daré descanso hasta que no construya una casa para el Señor. Y aunque él habita y no necesita una casa, necesitamos hacerle una casa de adoración. Y será dedicada por todas las generaciones para eso. Y esa casa era el centro del viaje espiritual a Jerusalén. Sí, conocer amigos, sí, ver familiares, sí, hacer una travesía, pero ir al templo y llevar una ofrenda, un sacrificio para el Señor. Y muchas veces, cuando llegaba ese momento de viajar a Jerusalén para ese encuentro con Dios, pues estaban pasando por un momento de desgaste difícil. Es muy delicioso ir a la casa del Señor a celebrar cuando todo va bien, pero a veces nos toca ir cuando no van bien las cosas. Escuchaba el testimonio de un muchacho que daba gracias a Dios porque su mamá siempre lo impulsó y lo animó para ir a la iglesia. Y cuenta él que un día le dijo a la mamá: mamá, hoy no siento ir a la iglesia. Y la mamá le dijo: no, está muy bien el sentir que tú tienes. ¿Y por qué no quieres ir a la iglesia? No, sencillamente no quiero. No tengo el sentir, no me dan ganas, no quiero ir. Pues, qué interesante, porque vas a ir a la iglesia y después de eso vas a decir: chévere haber ido a la iglesia aunque no tuviese ganas de ir. Y dice: y nunca me permitió que yo fallara en ir. Desde niño, ya cuando él se casa, pues él se va de la casa y tiene que desarrollar su propia vida. Y lo que aprendió lo tiene que cultivar. Pero él dice: doy gracias a Dios por mi madre que me llevó a la casa del Señor. Y he oído testimonios de mamás que llevaban a su niño muy pequeño y él se dormía en el culto, y entonces la mamá llevaba un alfiler y chaca, lo chuzaba para que se despertara. Y nunca olvidan eso. Sí, o el codazo. Y un lugar como este, tan agradable, con buen aire, buena silla, pues usted dice: no, y si el pastor predica así suavecito, pues duermo profundamente. Pero vale la pena ir a la casa del Señor. Entonces el rey David tuvo ese sentir en su corazón de construir esa casa para Dios, pero Dios no le permitió construirla. ¿Por qué? Porque él había sido un guerrero y había derramado mucha sangre. Así que Dios dijo: no, usted no. Pero su sentir está bueno y su hijo lo va a hacer. Salomón fue quien tuvo ese privilegio de construir, porque el papá le dejó todos los diseños, el papá le dejó el dinero, el papá le dejó todo. Y él construyó eso. Pero él tuvo una sabiduría de parte de Dios, y es que había una nación cercana que ahorita le están cayendo bombas allá, el Líbano. Y en el Líbano está una ciudad que se llama Tiro. Y en la ciudad de Tiro habían unas construcciones espectaculares.
Y Salomón dijo, yo quiero ese tipo que diseña esas cosas tan hermosas. Y consiguió con el rey de Tiro que le mandara el diseñador. Un señor que está incógnito ahí en la Biblia, pero él era carpintero, cantero, diseñador, trabajaba el bronce, el oro, la plata, las piedras, la madera. Era un tipo durísimo. Entonces él fue el que le ayudó en todos los diseños maravillosos de ese templo. Duraron 7 años, pero él trabajó 20 años para Salomón haciendo cosas espectaculares. Así que esa casa se construyó y venían todos a adorar a Dios en ese lugar. Esa casa duró como 4 generaciones, 400, 500 años. Después, el imperio de Babilonia va a destruir ese templo y nunca más va a volver a tener la misma gloria que tuvo en el tiempo. Así que ese lugar era una de las 7 maravillas del mundo, digámoslo así. Y ir a Jerusalén era ir a ese sitio. En los tiempos de Jesús, quien reconstruyó el templo en ese sitio fue el famoso rey Herodes. Entonces era conocido como el templo de Herodes. Luego, un rey o un emperador romano, por allá en el año 70, invadió a Jerusalén y destruyó ese templo para siempre y solamente dejó como recuerdo de que habían derribado ese templo un muro, que es el famoso muro de los lamentos, y allá va la gente a orar, a orar, a orar. Y oran, los judíos oran allí en ese lugar y le hacen peticiones a Dios y recuerdan esa casa. Lo importante es que cuando ellos dedican ese lugar para Dios, Dios le dice a Salomón, cualquier persona que desde cualquier lugar del mundo se oriente hacia Jerusalén y ore hacia esta casa, por el solo hecho de hacerlo, Dios contestará su oración. Y le voy a contar un secreto. Nosotros estábamos ubicados por allá en Ciudad Jardín, en un local, y la iglesia estaba allí en ese sitio y pagábamos arriendo en ese sitio. Y llegó un momento en que yo le pedí al Señor que nos diera una propiedad para la iglesia. Y yo le dije al Señor, Señor, no necesitamos que nos des una cosa nueva. Puede ser un edificio viejo, feo, pero nosotros lo arreglamos. Lo importante es que nosotros no paguemos arriendo más. Y yo no sé por qué no le pedí una cosa más grande y más nueva. Y uno pide y le da al Señor así. Pero una hermana me dice, pastor, me voy, quiero que ore por mí porque me voy de turismo para Israel. Y cuando ella me dice eso, le dije, le voy a pedir un favor, solamente un favor. Si usted va y no lo hace, no quiero que vuelva aquí a la iglesia después de que venga de sus vacaciones. Así que me tiene que confirmar que lo hizo. Y yo escribí en ese papelito, Señor, así como en este lugar, hablando de Jerusalén, se construyó una casa hermosa para ti y fue el centro de todo el mundo en su tiempo. Y allí se reunían para alabar y adorar a Dios. Te pido que nos des en la ciudad de Cali un lugar estratégico, central, bonito, aunque no sea nuevo, pero que nosotros podamos arreglar y acondicionar. Y Señor, te pedimos una casa para ti en la ciudad de Cali. Enrollé el papelito y se lo entregué y le dije, esto vaya al muro, cuando vaya a Jerusalén a orar al muro, introdúzcalo en la ranura del muro y déjelo allí. Entonces toda la gente que va a Israel a orar a ese muro, introduce papelitos. Hay otros que los van sacando y los van arrojando a la basura, porque no, eso se llenaría, porque esos son peregrinos que van de todas partes del mundo y todos los días. Pero es un lugar de oración hacia ese lugar. Y ¿sabe una cosa? A los 3 meses estábamos ya negociando este lugar. A los 3 meses, así de rápido fue. Y lo compramos sin dinero,
porque no teníamos el dinero para comprarlo. Y por pura fe nos lanzamos y compramos este lugar. Así que usted está disfrutando el resultado de una oración que se hizo y se introdujo en esos muros, en esas piedras donde se construyó la casa de adoración en Jerusalén. Démosle un aplauso al Señor por eso. ¿No lo sabía? Sépalo. Eso fue pedir y así se dio. A los 3 meses ya estábamos al frente de esto. Después les cuento la historia de cómo compramos esto y cómo lo pagamos, porque no teníamos el dinero para hacerlo. Pero ese lugar allí en Jerusalén era el centro donde las familias iban. José y María iban allí. La gente, era su cultura ir a la casa del Señor, a eso. Entonces decía aquí el salmista, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Su fuerza no está en un banco. Su fuerza no está en una organización. Su fuerza no está en su propia fuerza. Su fuerza, si usted realmente quiere ser una persona feliz, alegre, reciba su fortaleza en el Señor. Fortalezcas en el Señor. Y dice, cuando anden por el valle del llanto, ese lugar se va a convertir en manantiales refrescantes. ¿Cuántos aquí hemos experimentado esos manantiales en un momento de sequedal que aparece la bendición de Dios? Levanten la mano. Bonito. Dice que las lluvias de otoño cubrirán ese valle. Y esas lluvias son lluvias que van a cubrir de bendición. Las lluvias, Dios nos trae lluvias de muchos lugares. Yo he experimentado esas lluvias. Y cuando compramos este lugar, el Señor nos trajo lluvias de bendición de muchas partes. Y la provisión llegó de muchas partes, muy poco de aquí mismo. Pero el Señor nos dio eso. Y dice, ellos se harán cada vez más fuertes. Cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Entonces, como decía, hay cosas que se van agotando. Es fácil entonces apreciar que todo tiene que reponerse cuando ya ha llegado a su límite o cuando se ha acabado. Y lo mismo pasa en la vida de nosotros como cristianos. Vendremos a experimentar a veces en nuestra vida un tiempo de desgaste, un nivel de desgaste espiritual. ¿Por qué? Porque uno está en un continuo roce con problemas diariamente que como cristianos tenemos que enfrentar. Por lo tanto, tenemos que recuperar y recargar las energías solamente en aquel que nos puede dar las energías. Entonces, como vamos a hablar hoy de los cristianos desgastados, vamos a centrarnos en 3 puntos esenciales para que nosotros podamos recuperar nuestras fuerzas en el Señor. Ahora no le voy a pedir que levante sus manos, pero es posible que usted esté pasando por un momento de desgaste espiritual. Aunque tenemos el Espíritu Santo, aunque tenemos buena palabra, tenemos buena iglesia, tenemos buenas cosas, a veces entramos en esas etapas de desgaste espiritual. ¿Cuál es su etapa de desgaste? ¿Qué nivel de desgaste está pasando en este momento? ¿Qué está pasando en su vida? Entonces, ¿cómo recuperar nuestras fuerzas? En primer lugar, tenemos que recuperar nuestras fuerzas, según este pasaje, en Dios. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 29 al 31. Dice la palabra de Dios. Y es que cuando uno lee la palabra de Dios tiene que apropiarse de lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa.
Lo que yo tengo que hacer es sacarla de ese libro y pasarla a mi corazón, ponerle fe, y lo que dice su palabra se va a hacer realidad. ¿Cómo recuperar nuestras fuerzas? Hay que recuperarlas en Dios. Así que si usted la está buscando en otras áreas, por ahí no es. En Dios. Dice la palabra que Él da poder. ¿Poder a quiénes? A los indefensos. Y que Él da fortaleza a las personas que están débiles. Entonces, si usted se siente indefenso, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá ayudar? Yo no tengo quien me dé la mano. Yo no tengo quien me ayude. No tengo un esposo, una esposa, un padre, un abuelo, nadie que intervenga. Señor, dice que Él da poder a los indefensos y fortaleza a las personas que están débiles. Por eso el Señor es quien nos va a fortalecer. Dice hasta los jóvenes. Levante la mano aquí los jóvenes que están aquí en esta iglesia. Sí, hay aquí unos viejitos que están levantando la mano, pero los jóvenes. Dice hasta los jóvenes. Hasta. Casi siempre son los jóvenes. Decía un gran pensador aquí en Plenitud, decía él, la juventud es tan bella. Lástima que se la den a los jóvenes. Lástima que se la den a los jóvenes. ¿Sí o no, viejitos? La juventud es bella. Entonces dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. Ya no puedo más. Ya no puedo más. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán, ¿qué? Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Inclusive dice que volarán alto. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Un aplauso para Dios. Uf. Recupere sus fuerzas en Dios. Yo sé, mis hermanos, que uno también se recupera con una ofrenda, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Cuando a Pablo estaba preso y le llevaban una ofrenda, decía él que era una ofrenda de olor fragante, ¿cierto? Cuando alguien se acerca y le pone en la mano, doña Lady, un billetico de 100,000 pesitos, usted dice, ay, qué delicia. Y si es 1,000,000, mejor. Y si son 10 millones, mejor. Pero aquí hay alguien que ha recibido más de eso. Y yo sé que eso es un olor fragante. Pero las fuerzas que habla aquí la palabra de Dios es que nos recuperemos en el Señor. Vamos a Él. No recuperar fuerzas no en lo material, no en lo secular, no en lo sentimental. Ay, me voy a entregar en los brazos del amor, me flechó el amor. Necesito es un novio, una novia. No, no es eso. No en la vanidad. Ahora sí, tengo este carro, voy a mostrar que tengo esta casa, esta finca. No en lo superficial. Dios es la fuente inagotable de fortaleza. Él. ¿Hay alguien aquí que tenga un carro eléctrico? 100%. ¿Quién le está pidiendo uno? Ok. Te lo enchufa y se recarga. Y le dura la carga más o menos 3 días. Sin conectarlo. Pero usted llega a la casa y lo conecta por la noche. Y es tan delicioso, hermano, andar y manejar y esa aguja no baja de gasolina.
Pero es tan tremendo cuando usted tiene gasolina y da una vuelta al norte y va al sur y ya, ¡uf!, se fue a tierra esa aguja. Entonces, un auto eléctrico es muy bueno, muy bueno. Yo les conté que estuve en uno y lo más interesante es que ese era autónomo. Así que viajé de un lado a otro lado de la península, ahí en la Florida, y el carro nos llevó y nos trajo solo. Nomás tocó y adelantaba a más de 120, y al principio yo me asustaba. Después le dije a mi hijo, hágame un favor, suelte usted, no maneje usted, deje que el carro maneje solo. Me sentía más confiado y poder dormir, y el carro es el que va manejando solo y lo hace mejor que una persona, a la perfección. Pero hay que recargar, en el camino había que recargar. Para que usted se mantenga bien, tiene que mantenerse conectado a Dios. Ahora, como yo sé que hay personas aquí en esta mañana que no se conectan, no se mantienen enchufados con Él las 24 horas, ¿qué es eso de enchufarse? Sencillo. ¿Cuántos esta semana tienen que tomar una decisión seria? Levanten la mano, a ver. Una decisión seria. Casi ninguno, ¿eh? No toman decisiones. Pero va a llegar un momento. Hay que buscar siempre a Dios en nuestras decisiones. Siempre. Voy a tomar esta decisión. ¿Ya consultó con Dios? O si no, usted se va a cansar. Se va a meter en un tremendo lío. Si usted busca siempre a Dios en sus decisiones, es sencillo, porque hay que buscarlo. De todas formas, cuando usted no busca a Dios en sus decisiones, lo tiene que buscar cuando esté en problemas. Entonces yo le recomiendo que busque a Dios siempre en tus decisiones, para que no tengas que buscarlo solo en los problemas. Y yo sé que hay personas aquí en esta mañana que están emproblemados y están buscando a Dios. Pero el consejo es: búsquelo a Él en tus decisiones, para que no tengas que buscarlo en los problemas. La segunda cosa con este aspecto de enchufarse uno con Dios es que si uno coloca a Dios primero en todo, a Dios primero en todo, a Dios primero en todo, que Dios ocupe el primer lugar en su vida, en todo, entonces usted nunca va a ser el último en nada. Esa es la clave para que usted no sea el último en nada. ¿Cuántas personas le están pidiendo cosas a Dios en el mundo entero? Millones. Yo recuerdo una vez una película que Jim Carrey participó allí, que él era el todopoderoso y él en algún momento está recibiendo la correspondencia de todo el mundo. Él era Dios. Y entonces él, este más tarde. Pues Dios no es así. Pero si usted busca a Dios, si pone a Dios primero en su vida, nunca usted va a ocupar el último lugar en la lista. ¿Por qué no le llegan las cosas a usted? ¿Por qué no se le dan las cosas? Porque usted no pone a Dios primero en su vida. Y cuando usted pone a Dios primero en su vida, Él no lo deja a usted de último. La tercera cosa importante que es enchufarse con Dios es que cuando una persona se aparta de Dios y le dice a Dios: yo no quiero tener nada contigo, no quiero que intervengas en mi vida, y así me vaya y no quiero nada de Dios, y así Dios me persiga, es que no lo voy a buscar, no lo voy a tener en cuenta. La gente piensa que cuando toma una decisión con Dios de apartarse de Dios y no meterlo en la ecuación de su vida, creen que Dios se va a poner bravo y a perseguirlo.
No, cuando un hombre se aparta de Dios, Dios no lo persigue. ¿Sabe quién lo persigue a usted? Los ídolos. Los ídolos. Los héroes. Entonces, cuando una persona se aparta de Dios, creen que Dios lo va a perseguir porque no me ama. No, ya usted tiene quien lo persiga, los ídolos. Entonces usted empieza a poner a las personas en primer lugar en su vida. Y las personas no fallan. La gente empieza a poner las actividades por encima de Dios. Y eso también no falla. No, es que a mí me gusta el deporte. Y un día usted quedó paralítico porque ya no puede practicar deporte. Las cosas. Empieza a amar más las cosas y a enredarse con las cosas y a idolatrar las cosas. Y entonces se pone a usar a las personas y se pone a usar a la gente como usa las cosas. O la persona hace de sí mismo un ídolo, un héroe. Entonces, si usted se aparta de Dios, a usted no lo va a perseguir Dios. Lo van a perseguir son los ídolos. La plata. La plata. Voy a buscar es plata. Y el que ama el dinero, ¿qué dice la palabra? No se saciará de dinero. Dice, el que ama la vida, la perderá. Es tener uno nociones claras sobre Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo. Le está escribiendo a los efesios y les dice una palabra final. Antes de irse, cuando alguien le dice a uno una palabra final, uno como que se pone pilas. Después de haberme dado unas instrucciones como la carta, le dice una palabra final. ¿Cuál es la palabra final? Dice, sean fuertes en el Señor. Porque uno a veces es fuerte en sí mismo y esa fortaleza se escurre ante una cucaracha, un ratón, una serpiente, un problema, una suegra. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Eso es conectarse a Dios. Para que usted no se desgaste más, conéctese a Dios. La iglesia como tal tenemos un proceso para ayudarle a conectarse. Pregúntelo en el punto I para que arranque. Y eso le va a ayudar a conectarse, a crecer, a fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza y utilizar todos los recursos que Dios nos da en la palabra de Dios. Número 2, recupere sus fuerzas en la palabra de Dios. Yo les he contado a ustedes la ilustración que contó una vez que tuve la oportunidad de escuchar al pastor de la iglesia más grande del mundo. Y este hombre nos estaba compartiendo en su conferencia experiencias de su propia vida como pastor. Y dice, cuando yo era muy joven, se me acercaron personas a decirme, pastor, usted tiene que ser un hombre, Dios le va a dar una iglesia muy grande, usted debe de estudiar filosofía. Porque si usted estudia filosofía, va a aprender a tener una mente brillante y va a tener muchos recursos y va a tener mucho conocimiento y va a poder mover masas y va a poder impactar al mundo. Y dice que él le prestó atención y empezó a predicar sus mensajes cargados de filosofía. Y él estudió filosofía, hizo su carrera profesional, hizo su posgrado, hizo su doctorado, así que se hizo doctor en filosofía. Entonces él cuenta que sus mensajes eran muy bonitos y muy cargados de filosofía. Entonces él estaba muy pendiente de que terminara el culto y al saludar la gente se acercara y le dijera algo sobre el sermón. Para uno como pastor es muy importante cuando
alguien se acerca y le dice, pastor, muy lindo su sermón, fue una bendición para mi vida. Hay otros que pasan derecho de largo y no dicen nada, ¿sí? Pero uno como pastor se alimenta de eso. Cuando está uno ya en sus carnes y en sus huesitos, pues se le puede subir el ego creyendo que es una superestrella, y eso es lo que le pasaba a él. Entonces dice, a mí me empezó a nutrir, era la opinión de la gente. Y dice que un día, porque así es como Dios trabaja y lo enseña a uno a conectarse a Él, es con experiencias sencillas de la vida. Él notó como pastor que estaba predicando y en la primera fila de la iglesia estaba una de las mujeres que era muy fiel en su iglesia, pero que él sabía que llevaba ella varios años tratando de invitar a su esposo para que fuera al culto, y él no iba, no le gustaba. Pero ese domingo fue a la iglesia. Entonces él predicó un mensaje muy bonito, cargado de mucha filosofía, y muchos argumentos y muchas cosas. Y pues la gente, sí, al terminar el servicio, lo saludaron y bien. Entonces la señora se acerca con su esposo y le dice al pastor, pastor, mucho gusto, él es mi esposo. Por primera vez vino a la iglesia después de tantos años que yo le he invitado. Yo le he hablado de la iglesia y le he hablado de usted, pastor. Entonces él saluda al hombre y le dice, no, muy bien, eres bienvenido a nuestra iglesia. ¿Cómo te pareció el servicio? La predicación, ¿te gustó? Y el hombre le dice, sí, pastor, quisiera invitarlo a mi casa a que almorcemos esta semana porque quisiera hacerle algún comentario acerca de cómo me sentí en la iglesia. Y entonces él se fue en la semana siguiente a almorzar y él lo llevó a un buen restaurante de la ciudad y estuvieron almorzando. Entonces él le dice, pastor, mire, mi esposa me ha hablado mucho de la palabra de Dios y me ha hablado de la iglesia, me ha hablado de usted. Y yo fui el domingo, después de tantos años que ella me ha insistido que vaya, y yo fui. Y lo escuché. Y su mensaje estuvo cargado de filosofía para principiantes. Fue un mensaje ahí. Y él creyó que había dado un tremendo sermón muy filosófico. Así que su mensaje fue como con unos elementos de filosofía, pero para principiantes. Yo quiero pedirle un favor, pastor. Yo soy catedrático de una de las universidades más prestigiosas de la ciudad. Soy catedrático y soy doctor en filosofía. Y yo fui el domingo porque yo estoy harto de la filosofía. Yo quería oír la palabra de Dios. Yo quería oír el consejo de Dios. Pero fui a oír a un hombre que me habló de cosas elementales y tontas, estúpidas de filosofía. Así que le voy a pedir un favor, pastor. Si usted quiere que yo vuelva a su iglesia, quiero que usted se vuelva un hombre de la palabra de Dios y saque la filosofía de su vida. Se le atoró esa carne y ese bistec y toda esa cosa. Así trabaja Dios. Ustedes saben cómo trabaja Dios. Dice que él llegó a su oficina y tenía su escritorio lleno de libros de filosofía. Y sacó la Biblia y la puso en el centro de su escritorio y cogió todos los libros de filosofía y los tiró a la basura. Y no quiere decir que la filosofía sea mala. Pero él dice, dejé en el centro de mi escritorio la palabra de Dios y voy a hacer lo que ese hombre me dijo. Me voy a convertir en un hombre de la palabra de Dios. Y cuando él empezó a predicar la palabra de Dios en sus sermones, él volvió. Y su iglesia creció y hoy en día va 1 millón de personas más o menos a su iglesia. Segundo secreto. Si usted quiere recuperar sus fuerzas, hágalo sacando de su vida tanta filosofía barata, tanta basura en las redes sociales, tanta cosa, y abra la palabra del Señor.
Así es sencillo. Y después de que la lea, crea lo que dice, aprópiese de eso, viva sobre eso y el Señor le va a dar manantiales en esos desiertos que usted está viviendo. Y mire lo que dice el salmista, Salmo 119. Dice, estoy agotado. Y estoy agotado de tanto esperar a que me rescates. Estoy agotado, pero he puesto mi esperanza. ¿Dónde? Dígalo todo fuerte. En tu palabra. Pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me consolarás? ¿Cuándo me consolarás? Entonces él dice que las promesas que encontramos en su palabra, oiga bien, no son para un club VIP. No. Dios no tiene gente importante de cristianos, no. Las promesas son para todos nosotros. La palabra de Dios es nuestro alimento. Así que cuando usted piense que ya no puede más, cuando piense que ya no aguanta, corra a la palabra de Dios y verá que recuperará las fuerzas. Jesús dijo, Mateo 4:4. Y Jesús le dice al diablo, no. Es que tenemos que decirle al diablo que no. A veces la gente habla más del diablo que del Señor. Dele la gloria al Señor. Deja al diablo allá que se ocupe de tanta gente que hay en la tierra que necesita que el diablo lo moleste. ¿Para qué mete usted con él? Déjelo allá. Jesús le dice al diablo, no. Porque él está diciendo que haga algo y él dice, no. Él está diciendo, usted es un hombre poderoso, usted es el Hijo de Dios, usted es el creador de la tierra. Usted es el creador del universo. Dígale a estas piedras que se conviertan en pan. Y él lo podría haber hecho. Pero él le dice, no. Un rotundo no. Las escrituras, la palabra de Dios dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay que renovar la mente con la palabra de Dios. Este mundo está lleno de basura y nuestra mente se llena de basura. Hay que renovar nuestras acciones también con la palabra de Dios. Hay que renovar nuestra vida con la palabra de Dios. Hay que volver a lo básico. Y cuando uno vuelve a lo básico, la palabra de Dios se está preparando para retos mayores. Dios te va a llevar a cosas mayores. Y número 3, Salmo 84, verso 1 al 4. Recupere sus fuerzas. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Por qué no se quedó usted en la casa? ¿Por qué se vino aquí a perder el tiempo? No, aquí hay algo. La casa de Dios. Mire lo que decía David. Qué bella es tu morada. Yo a algunos de ustedes les he oído por ahí, estas sillas. Estos baños. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar a los atrios del Señor. Dice, con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Por aquí está el hijo de Diana. Pega unos gritos que nos asustan.
pega unos alaridos por ahí. Dice aquí, gritaré con alegría al Dios viviente. Y David dice, qué privilegio, mire. Esos pajaritos allá haciendo nidos, los gorriones. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca del altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. El profeta Isaías dijo lo siguiente, y quiero que se pongan de pie para que leamos todos este versículo tan bonito. Mire, mi hermano, ¿por qué uno recupera sus fuerzas y se renueva y quita desgastes cuando viene a la casa del Señor? Mire la persona que está detrás de usted, mírelo. Y mire el que está delante de usted. ¿Lo conoce? ¿No lo conoce? Haga amistad. Haga amistad. Mire, en la casa del Señor hay gente. Aquí está la gente más amable que usted jamás haya conocido. Aquí hay gente buena. Los que estamos aquí, estamos en la obligación moral de brindar un ambiente de paz a la gente que viene huyendo de un mundo de guerra. Este es un lugar donde Dios quiere que nosotros habitemos juntos y en armonía. Mire lo que dice Isaías. En los últimos días, cuando todo esto se vaya a acabar, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. La casa del Señor es el lugar más alto, el lugar más importante de la tierra. Yo sé que su finca es bonita. Yo sé que el club donde usted está afiliado es hermoso. Yo sé que su apartamento es muy lindo, claro que sí. Pero para el salmista y para Isaías decía, es el lugar más importante de la tierra. Y él ve proféticamente que la casa del Señor tiene mucha importancia para uno quitarse el desgaste. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará ¿qué? Sus caminos, y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá la palabra. Entonces, mis hermanos, si estás pasando por un momento de desgaste, ¿a dónde hay que ir? Número 1, Dios. Número 2, a la palabra. Y número 3, la casa del Señor. No negocie eso y verá que todo va a cambiar.